hermanos, vamos a, como ya todos saben, partir, ¿cierto?, un nuevo libro. Hemos terminado con el libro de Ruth, el Antiguo Testamento, y ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, en un libro que es quizás poco conocido, quizás la lectura de estos 25 versículos puede pasar desapercibida, si es que a veces no lo tomamos, ¿cierto?, como lo que es, a veces vemos enseñanzas prácticas que podemos extraer, pero si entendemos el contexto y lo que ocurrió en ese tiempo y por qué la carta fue escrita, obviamente comparando escritura con escritura, entonces el Señor bendecirá grandemente nuestros estudios, nos exhortará también en lo que necesitamos aprender. La carta a Filemón fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses. A veces algunos estudiosos bíblicos han juntado Colosenses y Filemón. Es prácticamente, ¿cierto?, se escribieron de la misma manera, juntas, pero la epístola a los Colosenses va dirigida a la iglesia, pero la epístola de Filemón va dirigida exclusivamente a un integrante de la iglesia de Colosas, que era llamado Filemón. Si usted lee el versículo 1, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, y que dice ahí, al amado Filemón. Filemón era un integrante de la iglesia de Colosenses. Veremos más adelante quién era Filemón, alguien muy reconocido, tiene muchos buenos atributos que también podemos aprender. Y por lo tanto, si usted quiere juntar la historia un poco, y veremos algo de eso, Colosenses y Filemón van de la mano. Si quiere entender Filemón, tiene que leer Colosenses y viceversa, porque Filemón solamente es un caso particular de alguien llamado Filemón dentro de la iglesia de Colosas. Si queremos entender un poco, me gustaría partir por el ministerio del apóstol Pablo. Ustedes ya saben, como la mayoría, ¿cierto?, como buenos lectores bíblicos, ver en Hechos 9 el llamado del apóstol Pablo. Él fue cegado, el Señor lo botó del caballo cuando iba a buscar, ¿cierto?, a los hermanos en Damasco, y el Señor lo llamó milagrosamente. Se puso ciego por un momento, el Señor lo sana y lo llama el apóstol a los gentiles. La preparación de su ministerio posterior a este hecho milagroso, a esta conversión, toma 10 años, es decir, el apóstol desde que cae del caballo y hasta que se prepara para poder salir a predicar el evangelio, se calcula entre 10 y 12 años. Ese tiempo fue enseñado en muchos casos directamente por el Señor a través de revelaciones, eso es lo que dice Gálatas 1:17, viajó a Jerusalén a hablar también con los discípulos o los apóstoles más reconocidos de la iglesia, y hasta que posteriormente es reclutado por Bernabé para ir a la iglesia de Antioquía. Esto es relatado en Hechos capítulo 13, usted lo puede leer, versículo 1 al 3, como el llamado a través de la iglesia se le hace a Pablo para ir a visitar esta iglesia. Pablo podía haber, ¿cierto?, ido solo, haber sido, como podemos decir entre comillas, ¿cierto?, coloquialmente un llanero solitario, pero él no lo tomó de esa manera, sino que esperó, se capacitó hasta que la iglesia en Hechos 13 ya lo reconoce como un apóstol y lo envían entonces a ministrar la iglesia de Antioquía y después al hacer sus viajes misioneros. Él realizó, la escritura recuenta 3 viajes misioneros. 3 viajes misioneros, eran viajes evangelizadores a través de Asia Menor, Macedonia, Grecia, fueron todo el mundo conocido de aquella época, y eso está relatado en el libro de Hechos. El patrón que tomaba el apóstol para poder iniciar su predicación era siempre el mismo. Él llegaba a una ciudad, ¿y a dónde se dirigía? ¿Dónde iba a discutir y a conversar? Primeramente a las sinagogas, ¿cierto? ¿Qué era lo que decían las sinagogas? Bueno, Jesucristo es el Mesías, y trataba de probar ese punto. Una vez, ¿cierto?, que generalmente no era bien aceptado, ¿cierto?, iba a los gentiles, pero primero se dirigía a los judíos. Cuando llegamos al tercer viaje misionero del apóstol Pablo, ya ha establecido muchas iglesias, y en el tercer viaje va a animarlas, va a visitarlas, a ver cómo están, y entonces estos viajes, hermanos, eran de años, ¿eh? No es algo que hacía un viaje como nosotros pensamos los viajes de hoy, ¿cierto? Eran años que él gastaba en cada uno de estos viajes. Y si usted va conmigo a Hechos capítulo 18, versículo 23, cada uno de estos viajes está reconocido o delineado en el libro de Hechos. Si usted va a Hechos 18, versículo 23, nos dice: y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, que dice, confirmando
a todos los discípulos, confirmando, es decir, ¿cierto?, alentándonos en la fe, viendo que estuvieran enseñando lo correcto, lo delineado de acuerdo a las Escrituras. Su ministerio de Pablo, por supuesto, necesitaba una validación. ¿Cuáles eran sus credenciales? Bueno, obviamente su doctrina, pero también el Señor, en su llamado apostólico, lo dotó de poder hacer ciertos milagros y sanaciones, y para que su ministerio también fuera acreditado a través de aquellas grandes señales. Por supuesto, eso no está vigente hoy en nuestro día. Este es un llamado apostólico, fue para ellos, fue para un tiempo determinado. Y Hechos capítulo 19, versículo 19, nos dice que en ese tercer viaje misionero, y es aquí, hermanos, a donde quería llegar, él se establece por 2 años en Éfeso. Ese es el centro de operaciones que él tiene. 2 años en su tercer viaje, una ciudad que no había visitado antes, se establece ahí. Eso es lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 19. Aquí ocurre, ¿cierto?, el respaldo del Señor. Muchos de incluso que practicaban las artes de la magia se convierten. Éfeso fue un ministerio fructífero para el apóstol, por eso se quedó ahí tanto tiempo. Pero ¿qué ocurre aquí en Éfeso? Ocurre que el Señor en su gracia entonces comienza a expandir el Evangelio a otros lugares. ¿Y cuál era uno de esos lugares? Era Colosas, un pueblo, una ciudad que quedaba justo en una ruta entre Éfeso y Asia Menor, en una gran ruta de mercantil, y por lo tanto el apóstol también, el Señor usó su ministerio para poder llevar el Evangelio a esas ciudades. Colosas es mencionado Hierápolis y la Odisea. Al parecer el apóstol nunca visitó Colosas, nunca visitó esa ciudad, pero por la gracia divina muchos de los hermanos de Colosas, ¿cierto?, fueron a visitar al apóstol y entonces fueron convertidos al Evangelio y ellos llevaron el Evangelio a esta ciudad llamada Colosas. Es aquí entonces, en Éfeso, donde comienzan a aparecer estos grandes personajes. Aparecen, si usted va conmigo a Filemón, capítulo 1, dice, bueno, versículo 1, perdón, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El versículo 23 de este mismo capítulo dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. 2 personajes claves, Epafras y Filemón. ¿Qué ocurrió con ellos? Aquí tenemos que especular, hermanos, de cierta manera, pero lo más probable es que ellos hayan ido a Éfeso en un viaje de negocios. Filemón era un hombre adinerado, acomodado, tenía muchos esclavos y probablemente tenía que negociar, ¿cierto?, ir a hacer negocios a Éfeso. Era una gran ciudad, era una metrópolis, un centro de mucho movimiento del mercado y otras cosas. Por lo tanto, al parecer, Filemón y Epafras van a Éfeso. Ellos eran colosenses, de la ciudad de Colosas. No se sabe si fueron juntos, no se sabe si se encontraron ahí o después volvieron a conversar en Colosas, pero lo importante que pasó fue que ellos 2 fueron llamados por el Señor. Escucharon la predicación del apóstol Pablo y su llamado misionero del apóstol tomó fruto, ¿cierto?, en ellos. Y estos 2 hermanos, una vez que fueron convertidos al Señor, fundaron una iglesia en Colosas. Al parecer, por las cartas, si usted lee Colosenses capítulo 1, versículo 7, Epafras fue el que fundó la iglesia y Filemón fue el que lo ayudó, ¿cierto? Porque posteriormente la iglesia se quedó establecida, pero en la casa de Filemón. Eso es lo que aparece en el versículo 2, ¿cierto? Y a la iglesia que está en tu casa, le dice el apóstol, escribiéndole específicamente a Filemón. Como ya les digo, Filemón era un hombre acomodado, rico, fiel colaborador de la iglesia, y como obviamente tenía espacio, probablemente la iglesia no era tan grande, y él la comenzaron en su casa. El apóstol Pablo entonces, una vez que esta iglesia es fundada, continúa su viaje desde Éfeso y llega hasta la ciudad de Jerusalén, donde es arrestado, es acusado falsamente y es llevado prisionero. Pasan los años y Epafras, que había fundado la iglesia en Colosas, hace un viaje muy largo, cerca de 2000 kilómetros, para llevar las noticias de la iglesia de Colosas hacia Pablo. Pablo estaba, como ya les digo, encarcelado en Roma, pero tenía ciertas libertades. Él podía recibir visitas, tenía ciertamente un soldado al lado, pero eso no le impedía predicar el evangelio ni escribir sus cartas. Por lo tanto, recibe a Epafras, lo recibe, y las
El reporte que da Epafras de la iglesia de Colosas es favorable. Si usted va conmigo a Colosenses, en el capítulo 1, versículos 7 y 8, dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. La visión o el reporte que hace Epafras, ¿cierto?, el fundador de la iglesia de Colosas en Roma, frente a Pablo, es favorable. Él ve a la iglesia como una iglesia verdadera, que tiene amor. El versículo 4 de este mismo capítulo dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Pero obviamente no todas las cosas siempre son buenas, ¿cierto? Aunque era un buen reporte, no era favorable totalmente de todo. Si usted lee la epístola de los Colosenses, no lo vamos a leer completamente, pero Pablo advierte que hay ciertos errores doctrinales que se están tomando, tienen peligro de tomarse la iglesia de Colosas. Y Pablo, a pesar de no haber viajado a Colosas nunca, a pesar de que él no conoce a los hermanos, sino a Epafras, él se siente, ¿cierto?, el fundador de la iglesia y el padre espiritual de aquella ciudad, de aquella iglesia. Por lo tanto, les envía una carta. Esa carta, hermanos, se llama la carta de Colosenses. Si usted la lee, va a ver cómo el apóstol comienza a advertirles de ciertos cuidados que ellos deben tener. La carta les prevenía del error de la adoración a los ángeles, de cierta filosofía gnóstica, especulativa, como le llamaban en aquellos tiempos, donde el apóstol es muy cuidadoso en darle verdadero sentido cristiano a algunas palabras que los gnósticos usaban. Por ejemplo, los gnósticos usaban la palabra misterio, la palabra plenitud, la palabra conocimiento en un sentido totalmente equivocado. Por lo tanto, el apóstol Pablo utiliza estas palabras nuevamente para llevarlos verdaderamente a lo que se debe explicar acerca de Dios. No vamos a poder entrar ahí porque necesitamos avanzar, pero el apóstol Pablo quería persuadir a los cristianos, mayormente gentiles de Colosas, que se mantuvieran en la fe. Entonces, el apóstol escribe la carta a Colosenses, recibe el informe de Epafras, pero tiene un asunto pendiente. Hay algo ahí en la iglesia de Colosas que él también debe resolver, y eso es lo que lo inspira a escribir la carta a Filemón. Tíquico era un compañero fiel del apóstol, es enviado a Colosas para entregar la carta a los colosenses, pero también lleva bajo la manga, podemos decir, una carta llamada Filemón, que va específicamente a un siervo amado de esa iglesia que se llama Filemón. ¿Cuál es el motivo de esta carta, que va ahí adjunta a la de Colosenses? Es que el apóstol Pablo tiene a su lado en Roma a un hombre llamado Onésimo. Onésimo es un esclavo fugitivo de Filemón, que ha escapado de la autoridad de su amo y que ahora es enviado nuevamente donde Filemón para resolver aquel gran asunto que era, ¿cierto?, el haberse escapado. La esclavitud en aquellos tiempos era algo muy difícil, hermanos. Los señores eran dueños de los esclavos y la pena de escaparse era la pena de muerte. Onésimo se ha escapado de un hermano llamado Filemón y ahora el apóstol lo manda de vuelta donde su amo a pedir perdón y les pide y les da claramente la orden que él quiere, ¿cierto? Lo que él pretende es que se perdonen el uno al otro porque ahora son hermanos en Cristo. Siguen siendo esclavos, siguen siendo amos, ¿cierto?, en un sentido terrenal, pero en un sentido espiritual son hermanos y por lo tanto debe haber una reconciliación. La carta entonces a los colosenses es escrita a las iglesias de Colosas y la carta de Filemón es escrita a una familia particular de esa iglesia, a la familia de Filemón. Es la carta más corta que el apóstol Pablo escribió y es única en las epístolas de la prisión, que son llamadas aquellas epístolas que el apóstol escribió en su estadía en Roma. Filipenses, Colosenses, Efesios son las cartas de la prisión. Entonces, teniendo este contexto claro, hermanos, podemos llenar de significado lo que es el estudio del libro de Filemón y veremos también algunas aplicaciones. En el sentido llano del texto, cuando usted lee la carta a Filemón, ahora vamos a la carta a Filemón, estos 25 versículos, usted sabiendo esto puede ya sacar muchas conclusiones. Pablo lo que está pidiendo es, o lo que quiere asegurar en esta carta es que Filemón perdone a Onésimo. Eso es lo que está tratando de decir. Y esta carta, en primer lugar, en el sentido cierto llano, nos da a entender el poder transformador del Evangelio en nuestras relaciones personales.
como ya les decía, sigue siendo esclavo, sigue siendo siervo y sigue siendo un amo en el sentido terrenal, pero cuando Dios transforma el corazón, las relaciones se vuelven de amor, las relaciones se vuelven distintas. Filipenses 2:3 nos dice que cada uno debe estimar al otro como superior a uno mismo, imagínense. En un contexto como el de la esclavitud, el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón que debe aceptar a este hombre arrepentido. Además, podemos aprender cómo funciona el perdón bíblico, la reconciliación. Iremos viendo todas estas lecciones entre hermanos. Se nos mostrará cómo Filemón perdona entonces a un esclavo fugitivo. Y eso, hermanos, lo que veremos hoy día es una figura muy pertinente y muy ejemplar acerca de cómo Cristo nos ha perdonado a nosotros. En un sentido, todos somos como Onésimo, necesitamos el perdón divino. Y esta epístola nos relata cómo llega ese perdón, cómo llega la intercesión del apóstol Pablo y lo que necesitamos para obtener aquel perdón divino. Vamos entonces en detalle a la historia entre Filemón y Onésimo. Filemón era uno de los pilares de la iglesia de Colosas. Si usted lee el versículo 4 de Filemón, dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Este era Filemón, un pilar de la iglesia, uno que confortaba a los hermanos. El versículo 7 nos dice: porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Era un hombre rico, que usaba bien su dinero, sus cosas para poder apoyar seguramente la obra. Era un hijo espiritual de Pablo. No sabemos si Pablo le predicó directamente, seguramente, como ya les dije al inicio, Filemón viajó a Éfeso y tuvieron alguna conversación. Él fue llamado por el Evangelio a través del ministerio del apóstol, y eso lo transformó su vida. Su nueva vida, la vida de Filemón, no solo lo afectó a él, sino que afectó a su familia. Si usted lee el versículo 2, lo que se interpreta más bien de estos versículos es que la hermana Apia es la esposa de Filemón, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, Arquipo era el hijo de Filemón. Ya, esto es una interpretación, no es 100% comprobable, pero es la interpretación que se le da la mayoría de las veces. Y en ausencia de Epafras, recuerden, era el líder de la iglesia de Colosas, Arquipo, el hijo de Filemón, era probablemente aquel que quedaba a cargo. Era un joven también, como Timoteo, que necesitaba ayuda y orientación. Podemos entonces, hermanos, en un sentido espiritual, especular acerca del gran cambio que significó en la vida de Filemón conocer el Evangelio. Podemos imaginarnos cómo eran los jefes, ¿cierto? Los dueños de esclavos en aquel tiempo, autoritarios, no tenían misericordia, su trato no era para nada amistoso, y probablemente la vida de Filemón fue transformada completamente. De ser un hombre autoritario, se volvió en alguien que podía ser paciente, dócil y enseñable. Este gran cambio se habría probablemente notado por sus criados, pues también comenzó a predicar el Evangelio. Eso es lo que ocurre cuando uno conoce a Cristo, y su trato con ellos seguramente cambió de una dureza excesiva a una amabilidad y amor por todos los que le rodeaban. El apóstol entonces, Pablo, se sentía orgulloso de Filemón. Filemón era un discípulo amado, alguien que mostraba mucho fruto, pero uno de sus criados, que se llamaba Onésimo, quizás el más importante, que servía por muchos años a la familia, puede que tal vez no haya querido mucho entender del Evangelio, a pesar de que Filemón le predicaba constantemente acerca de las enseñanzas del apóstol, y seguramente le hablaba mucho del apóstol Pablo. Este esclavo, Onésimo, tenía un corazón endurecido. Para él las palabras de su amo cariñosas no importaban. Su corazón atesoraba solo un pensamiento. ¿Cuál era? Escapar, huir. Usted sabe lo que significa Onésimo. Onésimo significa útil. Útil. Pero cada vez este hombre se va volviendo más descuidado y más deshonesto, porque su pensamiento era escapar. Ya no quería estar sobre un amo amable, un amo gentil. Él quería escapar, él quería vivir su propia vida. Su amo era cada vez más amable con él, pero él está buscando la oportunidad para aprovechar de huir de la casa, y no solo huir de la casa, sino lo que podemos deducir de la escritura en Filemón, es que no solo huye de la casa, sino que también deja robado o roba, ¿cierto?, un gran monto de dinero para sustentar el viaje de su huida. Por eso es lo que dice el versículo 18 de Filemón: si en algo te dañó
o te debe, ¿cierto? Ciertamente le hace esa mención porque Onésimo robó a Filemón. Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Aunque Onésimo era un esclavo que no se preocupaba dónde dormir porque tenía sus necesidades suplidas o qué iba a comer porque su amo se ocupaba de ello, pero él quería ser libre y una vez que robó el dinero y vio la oportunidad de escapar, huye y se siente libre y se va a la ciudad donde podía pasar más desapercibido. ¿Cuál era esa ciudad? Roma, la gran capital. Seguramente habían muchos esclavos fugitivos y dijo, me voy a colar entre medio, ¿cierto? Voy a pasar desapercibidos y voy a vivir esta vida de fugitivo tal como me place. A pesar de estar libre, se volvió esclavo de la ley, se volvió fugitivo. Aquella libertad que él pensaba iba a tener se volvió en su condena, porque un esclavo, ustedes deben entender que con el dinero que tenía ciertamente podía comprar ciertas cosas, pero después tenía que trabajar, después tenía que sustentarse, mantenerse, y si se daban cuenta que él era un esclavo que había huido, la sentencia era clara, la muerte. Entonces tuvo que empezar a esconderse, a huir. En su desesperación, entonces, aquellas palabras de su amo habían quedado grabadas en su corazón. Y Onésimo, nos dice las Escrituras, que buscó al apóstol Pablo, se enteró de que aquel hombre que su amo había hablado tanto tiempo estaba en Roma. Quizás lo había escuchado alguna vez a Pablo directamente, quizás el mismo Filemón lo llevó a Onésimo a escuchar alguna predicación a Éfeso, al mismo Onésimo, pero hasta ese tiempo a él no le importaba absolutamente nada. Pero en la necesidad tuvo que recurrir a lo único que le quedaba, que era un amigo de su amo. ¿Quién era? El apóstol Pablo. En su necesidad entonces fue, habló con él, seguramente llegó ahí para pedir ayuda, alimento, lo que fuera necesario para poder subsistir, pero el apóstol Pablo aprovechó la oportunidad. Inmediatamente, ¿qué hizo? Le predicó el evangelio a Onésimo, y el esclavo fugitivo, aquel hombre que se llamaba útil y que se había vuelto inútil, se convirtió entonces en un creyente del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo entonces toma a este hombre y lo hace un siervo suyo, y le fue muy útil, y por supuesto Onésimo le llama a su hijo. Si usted va al versículo 9 de Filemón, dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Fíjese las palabras que usa el apóstol Pablo acerca de Onésimo. Te ruego por mi hijo, Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, ¿cierto? Cuando estaba en Roma predicándole el evangelio, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquel, ¿cierto?, que se había vuelto inútil se vuelve útil para la obra, y es llamado entonces un hombre fiel, un hermano amado. Fíjese el versículo 16, que el apóstol le dice a Filemón que ya no lo reciba como esclavo, sino como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si usted va conmigo a Colosenses, el capítulo 4, también Onésimo es nombrado en esta carta. Colosenses capítulo 4, versículo 9. Recuerden que el apóstol Pablo envía esta carta desde Roma con un enviado que se llamaba Tíquico, que era su colaborador, y el mismo Onésimo va acompañando la carta, ¿cierto? Es como que va siendo defendido por la carta y por Tíquico, ¿cierto? Para que lo cuiden y para que llegue la reconciliación. No era cosa fácil. Y Colosenses 4:9 nos dice: Onésimo, fíjese las palabras que el apóstol Pablo usa para Onésimo: amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Onésimo entonces va viajando con esta carta, esperanzado de que ojalá su amo, al cual había defraudado, al cual había humillado, al cual había, ¿cierto?, denostado, lo perdonara. Y el apóstol Pablo está intercediendo en esa manera. Pablo consideró entonces que no era correcto retener a Onésimo con él, porque ya le había servido de suficiente manera, así que decide enviarlo de vuelta con una súplica, la carta de Filemón, la cual redacta cuidadosa y cortésmente. Fíjese cómo parte la epístola del apóstol recordando a Filemón, ¿cierto?, lo que él es, con mucho cuidado, con mucha gentileza, antes de pedirle
lo que quiere, ¿cierto? Es una manera, es una lección muy aplicativa, cómo él se dirige a un hermano. Él podía haber exigido, ¿cierto? El apóstol Pablo podría haber dicho, y él finalmente lo hace, ¿cierto? Tú te me debes, así que perdónalo, y 2 versículos, ¿cierto? Pero él no hace eso. Él se dirige con mucho cuidado a Filemón porque sabe que es un tema delicado, es un asunto que requiere cuidado porque hay el perdón y la reconciliación son cosas que tienen que venir con mucha calma, con mucho tiempo. Hay momentos y hay palabras que tienen que ser dichas de una manera muy cuidadosa y el apóstol Pablo lo entiende, por eso que trata con mucho cuidado a Filemón y después le pide como un hijo amado que por amor lo reciba, como lo recibiría a él mismo. Pablo entonces estaba dispuesto a asumir el costo que significaba la responsabilidad del perdón. Si algo te debe, dice el apóstol, ponlo a mi cuenta. Si en algo te dañó, dice el versículo 18, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo pagaré, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando hemos entendido esto, hermanos, obviamente la aplicación más práctica y que veremos también más adelante tiene que ver con el trato entre hermanos, con el perdón, con la reconciliación, cómo se dan estas cosas, cómo nos debemos tratar, ya ahora siendo hermanos en Cristo. Pero también, hermanos, quería yo partir este estudio y en el sermón de hoy hablando del Evangelio en Filemón. Lo que debemos ver y entender que la primera lección de esta carta es espiritual. En un sentido, como les decía, todos somos Onésimo ante el Señor. Onésimo le falló a Filemón, así también todos nosotros, como raza humana caída, individualmente, voluntariamente, hemos defraudado a nuestro Señor. La osadía del pecado de Onésimo es tremenda. Las penas, como yo le decía, para los esclavos eran terribles. Incluso la crucifixión podía ser usada contra un esclavo que se escapaba. Algunos marcaban a sus esclavos con una letra en la frente que significaba que habían querido escapar. Ese tipo de sanciones habían. Aún así, Onésimo no tiene miedo de estas cosas, prefiere vivir su propia libertad, su propia vida, transgredir la ley y alejarse de su amo y de su protector. Así también hemos sido nosotros, en un sentido espiritual. Muchos de nosotros, antes de llegar al Evangelio, hemos querido buscar nuestra propia libertad, a nuestra propia manera, creyendo lo que el mundo a veces nos ofrece. Nos volvemos indiferentes ante nuestro Dios y queremos vivir sin sus leyes, sus mandamientos. Queremos nuestra propia libertad a nuestra manera. Pero hemos descubierto que esa libertad que entre comillas nos dice el mundo, al contrario de lo que ellos expresan, nos vuelve esclavos. Usted lo puede entender muy claramente cuando, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo muy simple, alguien comienza en la droga, por ejemplo, comienza y alguien le dice, pero si tú eres libre, puedes hacer lo que quieras. Hazlo, tómalo. ¿Qué te va a hacer? Hazlo. Si es tu libertad, es lo que te place, hazlo. Pero cuando pasa el tiempo, ¿qué ocurre? Al contrario, con esos vicios, ¿qué ocurre? Se va volviendo nuestro amo y nuestro Señor, porque esa libertad ahora se vuelve en esclavitud. Es lo que ofrece el mundo, libertad, entre comillas. Pero cuando se empieza a practicar el pecado se vuelve en el amo del hombre. Por lo tanto, esa libertad tan añorada, como Onésimo, ¿cierto? Que quería ser libre y vivir su propia vida, en realidad no lo es tanto porque finalmente es esclavitud del pecado, de la culpa y de todos aquellos vicios que el Señor muestra en su palabra. ¿Qué significa pecado? Transgredir la ley de Dios. A veces se traduce la palabra pecado como errar al blanco, como transgredir la ley, como no conformarse a la ley de Dios. Y todas esas formas son enseñanzas pedagógicas para entender que nos extraviamos de Dios, nos apartamos de lo que Él nos dice. Naturalmente, el pecado es un ataque directo a la santidad de Dios, es rebelarse contra Él. Al pecar escogemos nuestra propia voluntad, no la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo precisamente Onésimo. Por eso es que debemos renovar nuestra mente cada vez. Debemos luchar contra nuestra naturaleza caída, debemos ser santificados en 2 sentidos, ¿cierto? Lo hemos explicado siempre. La santificación requiere decir no a cosas pecaminosas, pero en otro sentido también es positiva, es buscar los medios de gracia, las cosas eternas. ¿Quién no puede decir que alguna vez ha mentido, ha robado, ha tenido malos pensamientos? Pero los creyentes no debemos quedarnos ahí. Debemos buscar el perdón y la reconciliación, tal como Onésimo ahora está buscando reconciliarse con su Señor. Aquí viene la primera aplicación, hermanos, quizás la primera pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos como Onésimo en algún sentido? ¿Somos ciertos fugitivos, ciertos por decirlo así?
Cuando pecamos a veces no buscamos la reconciliación prontamente con el Señor, sino que a veces nos deleitamos en nuestra libertad, entre comillas, que da el pecado. Por supuesto que no. Debemos buscar, al igual que Onésimo, la pronta reconciliación con nuestro Señor. Hay perdón en Cristo para todo aquel que se arrepiente de sus pecados. En su desesperación, Onésimo buscó al apóstol Pablo. Y nosotros, cuando estemos desesperados por el pecado, cuando hemos fallado, tenemos que buscar la reconciliación con nuestro Señor. Esa es la primera aplicación espiritual. Todos somos, en un sentido, Onésimo y debemos buscar la reconciliación. Pero también hay otro ejemplo muy pertinente, muy adecuado para entender el Evangelio. La disposición del apóstol Pablo a pagar la deuda que aparece en el versículo 18 con el fin de restaurar la relación de Filemón con su Señor es una hermosa ilustración de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Cristo hizo por nosotros ante Dios lo que el apóstol Pablo está haciendo ahora frente a Filemón. Es interceder por él para que sea perdonado. Filemón, al igual que Dios, podríamos decir, ¿cierto? Si usamos esa analogía, ha recibido ofensas. Onésimo, como cualquier pecador, necesita reconciliación. Pablo, entonces, por su parte, se ofrece para pagar el precio necesario para que esa reconciliación sea posible. Esto es lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Ese es el papel que desempeña nuestro Señor entre el pecador y un Dios santo. Al igual que Cristo estuvo entonces dispuesto a pagar el precio de la reconciliación. Cristo se despojó a sí mismo de sus derechos, ¿cierto? Y tomó forma de siervo y logró entonces la reconciliación con nuestro Padre, nuestro amo, nuestro Señor. Lo hizo con humildad. Descartó entonces el Padre, en base al sacrificio de su Hijo, ejercer su ira sobre nosotros y nos recibirá en su seno por misericordia, no gracias a lo que nosotros hayamos hecho, sino gracias a la obra y el favor de Cristo que defendió nuestra causa y que tomó partido entonces por nosotros. Martín Lutero tiene una frase muy conocida cuando estudia el libro de Filemón, dice: todos nosotros somos onésimos cuando creemos. ¿Usted es onésimo? Sí, en un sentido, ¿cierto? Hemos pecado, pero en otro sentido también somos aquellos que hemos sido perdonados por Dios. Cristo ha intercedido por nosotros ante nuestro Padre Celestial y así entonces logramos nuestra reconciliación, no por mérito humano ni mérito propio, sino que es la obra de Cristo. La disposición entonces del apóstol Pablo a sufrir las consecuencias temporales del pecado de Onésimo, ¿cierto? Entre comillas, refleja la misma disposición de Cristo a padecer las consecuencias eternas de nuestro pecado. Aunque la Biblia no habla acerca de lo que hizo Filemón, porque si usted lee el versículo 25, solamente es la petición, no sabemos qué pasó después, pero obviamente podemos deducir que si el Señor dejó esto aquí es porque finalmente estos hermanos se reconciliaron. Que el Señor traiga a nuestra memoria siempre, hermanos, que no venimos ante Dios por nuestros propios méritos. No pensemos que ante Dios, cuando venimos, le estamos haciendo un favor a Dios, o que Dios, ¿cierto?, nos miró porque éramos especiales o teníamos algo que Él podía utilizar. Al contrario, debemos entender que somos pecadores y que si no fuera por la obra de Cristo, por su ministerio, por su intercesión, ninguno de nosotros podría presentarse ante el Padre. Para finalizar, al escuchar estas palabras, hermanos, ¿no viene gozo en su corazón al entender que así como Onésimo fue perdonado, usted también lo ha sido? ¿No viene gozo al entender de que nuestro Padre Celestial, así como Filemón, podía haber ejercido su justo juicio sobre nosotros? Filemón podría haber dicho: ¿sabes qué? No acepto, el perdón ha fallado, lo que mereces es el castigo que se le da a los fugitivos esclavos. Sin embargo, en su gracia, Filemón, podemos entender, escogió perdonar. Y así nuestro Padre lo hace con cada uno de nosotros. Que el Señor llene de significado este libro para nosotros, que esta hermosa ilustración entonces sea para nuestras vidas como el alimento, como el pan que necesitamos cada día. Vamos a ir avanzando, hermanos, en estos estudios. Por supuesto veremos cosas más prácticas ahora, ya que entendemos el plano general de Cristo y lo que significa este libro. Iremos viendo las actitudes que deben caracterizar a un verdadero cristiano, sus virtudes, cómo opera el perdón entre dos partes que están
que no es fácil, ¿cierto?, poder reconciliarse. Esas cosas las veremos y que el Señor nos ayude a poder entender también esas verdades en su palabra. Vamos a orar al Señor y agradecer por lo que hemos escuchado. Oremos. Padre nuestro, gracias le damos, Señor, porque hemos podido entender su palabra. Gracias por traer luz, Señor, a nuestras vidas, por poder ser enseñados acerca de los tesoros que hay en su palabra. Señor, que podamos entender que así como Onésimo necesitaba el perdón, nosotros también lo necesitamos. Y no solo una vez para salvación, sino que lo necesitamos también en nuestra santificación, lo necesitamos también para tener una relación de comunión más estrecha con usted. Ayúdenos, Señor. Tenga misericordia, muéstrenos estas virtudes divinas para aplicarlos también a nuestras vidas. Así como Filemón perdonó a Onésimo, así también nosotros, dice su palabra, debemos perdonar. Ponga en nuestro corazón este anhelo de poder hacer aquello que usted también nos ha ordenado, a vivir vidas santas, a que el perdón de Cristo sea nuestra esperanza, pero también sea un ejemplo a seguir en nuestras propias vidas. Ayúdenos, Señor, se lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.